Bueno, pues hola a todos, mi nombre es Ernesto Castro, estamos aquí con Juan Tomás Ávila Laurel. ¿Qué tal, Juan Tomás? Buenos ¿Cómo estás? días, muy bien. Para quien no lo conozca, Juan Tomás probablemente sea el escritor guineo-ecuatoriano más importante del presente, nacido en Malabo en 1966, ha ganado varios premios de ensayo, poesía, teatro en su país, pero curiosamente fuera de él es conocido principalmente por su narrativa. Yo he leído 3 novelas suyas que puedo recomendar, que son muy buenas, publicadas además aquí en España: Avión de ricos, ladrón de cerdos, publicada por El Cobre en 2008, Arde el monte de noche, de Calambur 2009, y Panga Reclene, que es la que a mi juicio tiene mayor calidad literaria, Calambur también 2015. Además, para el que quiera iniciarse en su obra, hay una edición de sus obras escogidas en ensayo, teatro, poesía, relato, publicado por la editorial Verbum, con un prólogo de Elisa Rizo, y es además el protagonista del documental dirigido por Marc Serena, El escritor de un país sin librerías. Sí. Gracias al cual pues está aquí en Madrid. Él reside habitualmente en Barcelona. Quisiera empezar por una pregunta que me parece muy tópica, pero creo que tiene sentido, siendo tú el protagonista de un documental titulado El escritor de un país sin librerías, que es esta pregunta que le hacen a todos los escritores, ¿no? ¿Cómo empezaste a escribir y cómo tomaste la decisión de ser escritor? Sobre todo, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cuáles fueron las dificultades de ser escritor desde Guinea Ecuatorial? En la medida en que, y ¿cuáles han sido también tus dificultades para ser conocido y publicado fuera de Guinea? Lo que puedo decir, y bueno, esos días lo digo muchas veces, y lo he dicho a lo largo de mi vida, es que un escritor nace escritor. Pero nacer escritor no es que llegue un momento y que no pase nada en tu vida y que te pongas a escribir y que seas un buen escritor. Nacer escritor quiere decir que cuando nazcas y vayas creciendo, necesitas que el entorno, la vida, la familia, el país, tu comunidad, te ponga las herramientas para que facilite el hecho de que lo que tengas dentro lo puedas sacar fuera, para que seas realmente escritor, realmente. Porque yo veo, suelo decir, que los que han tenido la dificultad de nacer en un entorno donde estos elementos no se den, que dijéramos que no hubiera podido ir a la escuela, muchas de esas personas, y sobre todo en los entornos africanos, pasan a ser charlatanes tipo curanderos o no, ¿saben? Y digo, ¿por qué se hacen curanderos? Porque tienen muchas palabras, muchas cosas que sacar fuera y carecen de los elementos para hacerlo porque no han sido escolarizados. En el ámbito europeo que dijéramos, o por ejemplo en una persona de España, podría ser charlatán y bueno, ser conocido precisamente por hablar mucho, pero por carecer de herramientas para afianzarse en esta tarea, pues no ha podido llegar a cabo. Entonces cuando me preguntan, ¿qué pasó cuando empecé a ser escritor? Y digo, primero, un escritor nace siendo escritor. Pero como escribir no es una cosa que tú empiezas a un toque de silbato, pues es muy difícil que sepas cuándo precisamente, ¿sabes? Porque uno empieza, por ejemplo, todos los que han escrito, los que han tenido cierto renombre o un nombre en la literatura, empiezan escribiendo poemas, ¿saben? Pues imagínense, vivo en Guinea. Cuando tenía cierta edad, no conocía a los escritores porque había pasado una cosa en Guinea, que con la primera dictadura, todos los que tenían cierto nombre, incluso todos los que podían ser encasillados como intelectuales, se habían ido del país, escapándose de la dictadura de Matías Nguema. Entonces no crecimos con ninguna referencia que dijéramos, mira, un escritor es tal. Pero sí, nosotros somos unas personas una generación o un país que se forma en la tradición que dijéramos de literatura española. Entonces, aunque nosotros tuvimos muchas dificultades para afianzarnos en el bachillerato, al oír constantemente de Bécquer, de Góngora, de esos autores que son clásicos españoles, uno cuando va soltándose dice, mira, pues a lo mejor podría hacer un poema similar. Entonces, uno empieza escribiendo poemas, pero ¿qué pasa? Como no encuentra una comunidad que eso fuera como una cosa cotidiana, pues lo que escribiera, pues bueno, lo miraría, pues quizá alguna vez remota,
posibilidad de enseñar eso a alguien, pero sería una cosa de solo a una persona, un circuito muy cerrado. Entonces sería el hecho de que escribieras y luego, pasado cierto tiempo, tú mismo tires o rompas lo que hayas escrito, que serían poemas. Eso es lo que me empezaría. Cuando se empezó a creer que yo podría escribir, cuando en el año 80, 1980, o 81, no me acuerdo. Sí, bueno, el Centro Cultural Español lo conocí como 10 años después. Entonces yo podría decir que en los años 90 descubrí que en la ciudad había el Centro Cultural Hispano-Guineano, y ese centro cultural organizaba certámenes literarios, ¿sabes? Entonces participé, gané en algunos premios de poesía que más tarde se recogerían en un libro que se tituló Poemas, precisamente. Y puedo decir que me hice escritor, o me di a conocer como escritor, que digamos novel, pero super novel, en los años 90, cuando empecé a ganar algunos premios en esos concursos. Empezaría con esos poemas que dije, y más tarde, por ahí, que dijéramos, en 89, sería por ahí, que escribí la novela La Carga, que es una novela colonial lamentada en tiempo de la colonia. Entonces diría, respondiendo a la pregunta, que sería por ahí 90, y después diríamos que di el primer paso significativo con la edición del libro La Carga, que se editó en Valencia en aquel año. ¿En qué dificultades hay? Bueno, nosotros vivimos en Guinea, en un entorno de mucha gente que no sabe leer y escribir. Y en un entorno en que los que puedan saber leer y escribir y que escriban, o no están, o no son figuras significativas, porque bueno, serían personas marginadas, que dijéramos. Yo ya dije que nosotros no crecimos viendo a los escritores, como a Donato, por ejemplo, Donato Ndongo, al que has hecho referencia. Tiene cierta edad, pero cuando crecí, no lo vi en Guinea, porque ya se había ido. Es claro. Sí. Entonces, pues bueno, nosotros nos dejábamos guiar por lo que leíamos del temario de literatura española, hasta que pasó el tiempo y Donato, por ejemplo, fue a Guinea como el director adjunto del Centro Cultural Hispano-Guineano. Fue cuando lo conocí. También conocí a un señor que todavía sigue en vida, que se llama Friaco Boquesa. Friaco Boquesa es poeta, escribió, bueno, un solo libro que es de poesía. Y bueno, ¿sabes? Estás como ya en compañía de una gente a la que puedes tener como referencia, ¿sabes? Entonces dices, por más que te hicieran leer el libro de Donato y no entendieras mucho, por ejemplo, sobre todo porque tampoco era frecuente que tuvieras libros, ¿sabes? Pero ya sabes que, mira, yo tengo de referencia a esas personas, si pasara algo, o si yo tuviera alguna duda, lo podría consultar con ellos, cosas de esas. Pasó el tiempo, fíjense que el Donato fundó en el Centro Cultural Hispano-Guineano una revista que se llamó El Patio. Pasó, la dictadura estuvo haciendo presión sobre Donato para que se acomodara a ellos o que se fuera de Guinea. Y bueno, no era posible que él se hiciera de la dictadura, entonces se fue de Guinea. Dejó en el Centro Cultural todavía a Friaco Boquesa, que era una persona que diríamos que encargado de todo lo que tuviera que ver con los certámenes, la presentación del libro y todo eso. Pero era una persona mayor, fíjate tú. Friaco Boquesa había sido capellán de Macías, tenía cierta edad, y también con aquel tiempo se enfermó y también se fue de Guinea. Entonces me encargué, o sea que me quedé solo encargado de la revista El Patio, de la que llegué a ser el redactor jefe. Pero eso que dicen, fui redactor jefe de la revista El Patio, quiere decir que era la única persona que decía la última palabra de esa revista. Efectivamente era una revista humilde, pero dentro de la comunidad cultural de Guinea
Era la revista que hablaba de cosas de cultura, en un sentido de que se hablara en la presentación del libro, se pudiera hacer remotamente una reseña, ¿sabes? O que se dijera algo sobre un concierto que tendría también lugar en el centro cultural. Así que me hice con la revista, pues la mejoré un poco con más contenido. Así que mi trayectoria fue esta, que empecé a escribir cosas que nadie vería porque yo mismo lo tiraría. Y luego, pues ganando los premios en los certámenes del Centro Cultural Hispano-Guineano, pues me di a conocer y tuvieron algún tipo de confianza en mí, ¿sabes? De que, pues ese chico promete algo y todo eso y tal. Más tarde, en el 94, recogieron esos trabajos premiados en un libro y a partir de ahí, poquito a poco, pero con muchas dificultades. ¿Cuáles dificultades tenemos para darnos a conocer? Estando en Guinea y siendo un país sin tradición editorial, pues tu destino, tu mirada es España siempre. El hecho de que yo estuviera en la revista El Patio, que era una revista que sí que se mandaba al extranjero, a España, donde se podía, hizo que tuviera información de mi gente de España. Entonces, llegó un momento en que, mirando los archivos de la correspondencia que llegaba al centro, sobre gente pidiendo cualquier cosa de ser un país de habla hispana en África, un rincón llamativo, ¿no? Y encontré mucha correspondencia no respondida, ¿no? O sea, que cualquier persona de Bélgica o de España o de México escribiera un cuento pidiendo cualquier información y que los que estuvieran ahí no pudieran o no supieran hacerse responsable de esta petición y responder a las personas. Entonces descubrí esta cantidad de cartas y respondí las que pude sobre lo que querían. O sea, si fuera una respuesta que conociera, pues le dije, oye, mira, eso es lo que pasó. Y a través, en ese montón había la carta de un señor de Valencia, que es joven, y yo creo que te puede sonar, se llama Josep Carles. Sí. Sí, es amigo mío, fíjate. Y bueno, lo respondí a lo que quiso, no recuerdo qué fue, y entonces nos hicimos amigos. Fue más tarde que, bueno, también sabría que yo soy escritor, entonces es el que publicó la novela La Carga. Vale. ¿Sabes? Vale. Es a través de ahí que insistes, cuando tienes un libro, pues insistes todavía. Mira, contaré cómo fue lo de la edición de mis libros. Estando yo ahí en Guinea, una señora a la que conocía me regaló un ordenador. El primero, fue un regalo. Es un ordenador antiguo, pero sí que para escribir, como iba bien, además era un ordenador cortito, era llamativo y un poco grueso. Bueno, en mi casa ahí hubo un tiempo en que, no sé, yo soy enfermero y resulta que pasó algo y estaba trabajando en un laboratorio de análisis clínicos. Pasó algo y yo abandoné ese trabajo y entonces estaba en casa y vino esa señora del extranjero y me regaló el ordenador. De esos ordenadores que dan de baja en las universidades, porque ella trabaja en una universidad de Nueva York. Entonces empecé a escribir ahí como loco y escribí 2 libros. Pero cuando terminé descubrí que ese ordenador era tan viejo que no tenía los puertos de salida para sacar el asunto del disco duro. Y entonces en el Centro Cultural Hispano-Guineano había unos señores que eran informáticos, que estaban dando un curso de informática, hay esos que organizan para que la gente pues pueda ganar la vida, lo que sea, no sé qué. Y le llevé el ordenador, y dentro del ordenador estaban Ayón de Ricos y Ariel Monte de Noche. Bien. Lo consiguieron sacarlo del disco duro, y resulta que cuando escribí Ariel Monte de Noche lo miré y dije, fíjate tú que ese libro no quedó tan mal, ¿no? Entonces conocí a un señor que se llama Pedrosa, que era una persona que iba a Guinea a interesarse por la tradición oral. Entonces le dije, mira Pedrosa, he escrito ese libro, te nombro padrino del mismo. No sé qué harás, pero haz lo posible para que se publique, porque yo creo que es un libro que tiene mucho, no es muy importante. Fue que él se puso en contacto con las personas a las que conocía
Y en una semana me dijo de 2 personas que tenían interés por el libro. Y luego le dije, bueno, son 2 editoriales, lo que podemos hacer, lo que yo haría es dar el libro a la primera persona que contestó, porque es el primero. Entonces fue que Calambur editó el libro. El otro libro, pues no recuerdo muy bien cómo fue el recorrido, pero acabó siendo editado por El Cobre, que tenía su asiento en Barcelona. Y fue así que yo creo que el hecho de que hubiera yo trabajado en el Centro Cultural Hispano-Guineano me dio la posibilidad de entrar en contactos con editoriales o esa posibilidad de que otra persona conocida hiciera el recorrido y que yo pudiera dar un paso más respecto a los que serían mis compañeros. Sí que no somos muchos, pero bueno, yo creo que eso me dio cierta ventaja. Bueno, y el hecho mismo de que los libros en realidad son buenos en sí, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente soy el autor, no diré que son malos libros, pero el hecho de que los libros tengan cierta calidad hizo que los que lo tuvieron la suerte de leerlos dijeron, fíjate tú que ese libro, fíjate, podemos moverlos. Y lo hicieron lo que debían haber hecho. La siguiente pregunta que quería hacerte era sobre tus influencias. Has comentado cómo buena parte de los escritores guineo-ecuatorianos comienzan teniendo como referencia las lecturas de lengua y literatura, ¿no?, en la escuela. Y sí que es cierto que yo leyendo las obras que he podido leer, las poquitas obras que he podido leer de la literatura guineo-ecuatoriana contemporánea, se nota un cuidado de la lengua y de la sintaxis y del léxico próxima o parecida a los clásicos españoles del siglo de oro, del siglo XIX, frente a lo que podría ser la literatura española reciente, que al tener más bibliografía contemporánea, puede estar más influida por la literatura reciente, por las modas del presente. Entonces, claro, yo leyendo principalmente a 3 autores, a ti, a Juan Balboa Boneque, de quien leí El Reencuentro, El Retorno del Exiliado, que me pareció una novela muy buena, y el libro de Donato Ndongo Bitjogo, Las tinieblas de tu memoria negra, se veían los 3, en estos 3 autores que yo conozco, se ve ese cuidado del lenguaje, que yo creo que tiene que ver con esto que has comentado tú, ¿no? Precisamente ese aislamiento y esa conexión con los clásicos, quizás es un demérito, es una debilidad, pero también puede ser una fortaleza, porque claro, te evitas estar pegado a la última moda literaria, que quizás es algo efímero, y frente a lo que puede ser Góngora, Bécquer, Galdós, García Márquez, ¿no? Entonces la pregunta iba un poco por ahí. ¿Cuáles dirías que son tus influencias literarias y hasta qué punto también te ha influido el tema de la literatura oral? Lo has comentado también en la respuesta previa. Como muchos escritores que nacen escritores y no pueden desarrollarse como escritores terminan siendo cuentacuentos, charlatanes, curanderos. Lo que pasa con esa pregunta es el hecho de que en un país donde no ha habido tradición literaria, o sea, abundante, o sea, que un movimiento en el que cualquier autor pudo verse inmerso, hace que tengas una sola cosa, lo que has aprendido en los libros, ¿sabes? Lo que has aprendido en la escuela, sí. Entonces, la manera de afianzarse en la lengua es a través de la temática de los cursos. Cuando vas escalando el primero de bachiller, segundo tal, ves autores, ¿sabes? Es un repaso efímero, o sea, superficial del listado de los autores, que es tan escaso, tan precario, que no da ese repaso, o sea, porque yo lo llamo repaso, para que tú conozcas a los que serían los novísimos, ¿sabes? Los últimos, los más próximos a nuestros tiempos. Entonces, si vas siguiendo lo que sería el temario de literatura española, que es el que seguíamos, hablarían de los primeros tiempos, las cantigas, las jarras, lo uno, lo otro, ¿sabes? Como si fueras tú una persona que quisiera estudiar cosas antiguas. Y luego al final, pues avanzando el curso, o sea, el año, vería la generación del 27, lo uno, lo otro y tal, pues te hablaría un poco de encima y a lo mejor citarían algún texto de ellos. Pero cuando citan esos textos son los que te quedan a ti, ¿sabes? Porque esto es lo que te preguntarían en un examen. Entonces tu habilidad, o sea, tu meta es ser tan hábil para poder responder a las preguntas que te hicieran. Entonces sería el hecho de que tú pues insistieras en la visita de ese texto
o de los anexos o los similares, porque no sabes dónde te puede salir cualquier examen, o la misma Reválida, lo que ya Reválida, ¿no? Ya era un examen que se hacía en España, y debías, bueno, ser ducho lo suficiente para sacar una nota importante en esa Reválida. Entonces, nosotros somos una generación pues educada en la tradición de los clásicos españoles de siempre, de toda la vida. Y nunca nos dio tiempo para acercarnos a los tiempos actuales. Así que, cuando me preguntan cuál sería mi influencia, yo digo, ¿sabes qué? Sería muy difícil que fuera yo el que dijera, mira, yo tengo esa influencia. Si alguien externo a mí me dijera, oye, hemos leído todos sus libros o algunos y hemos visto que tú tienes cierta influencia tal, le diría, va, muy bien, eres un doctor, lo que fuera, como lo has visto, no te puedo negar esta verdad, así que puede ser que fuera así. Y respondiendo esto, digo a la vez que cuando estudiaba siguiendo a los autores del temario, uno que me gustó fue Quevedo, porque era un escritor versátil, además con tantos registros que dijéramos literarios, pues entendía que era una persona a la que entendía, yo creía que pues era, que dijéramos, bien puesto en lo que hacía. Pues es lo que yo podía responder al respecto, sin perjuicio de que cualquiera viera otras influencias y tal. Y está el asunto de la oralidad. Está claro que nosotros estudiábamos solamente unas horas al día esto. Y el resto del día nosotros hablábamos nuestras lenguas y otras cosas y conocíamos otras fuentes de otras verdades. Entonces está claro que eso influiría en nuestra realidad como escritor. Y puede darse el caso, por ejemplo, yo mismo noté que en el libro Ayllón de Ricos se escribió de una manera como lo contaban sus cuentos, lo de la etnia Fang, porque precisamente es un libro centrado en sus vivencias, en su forma de ser, en sus tal. De hecho me pasó una cosa, que la gente que ha leído hasta ahora, menos tal, dice que mi obra maestra, puede decir que no, sí, lo que fuera, es Arde el Monte de Noche, ¿saben? Entonces ocurrió una vez que fui a la parte continental a una escuela a presentar esos dos libros. Entonces a ver lo que quise sobre Arde el Monte de Noche, dije, ¿verdad? Lo que era. También dijo lo necesario para Arde el Monte de Noche. Pero era una escuela de una gente del continente de la etnia Fang, la mayoría. Entonces tomaban la parada y era más de uno y decía, mira, cuanto más. Ese libro de Arde el Monte está bien, ¿sabes qué? Está bien, pues muy bien. Pero donde lo has bordado, es el otro. Entonces entendí por qué. Porque yo estaba describiendo cosas que para ellos eran familiares, entonces conocían los recovecos de su tradición, de su manera de relacionarse, y para ellos sería el mejor libro mío. Fíjate tú, siendo que oficialmente era el otro. Entonces entendí que, como se suele decir, los gustos van por varios, entonces sí, entendí que efectivamente la cosa no es tan drástica, sino que hay posibilidad de torcer la mano en cuanto a gustos se refiere. Sí. Hablemos, profundizando un poco en esto, hablemos del bilingüismo, porque como en Guinea Ecuatorial pasa algo parecido a algo que pasa en muchos países de África, es que hay una lengua oficial o semioficial que de origen europeo, que es en la que se enseña en la escuela, la que se usa en los medios de comunicación, y luego hay, debajo de la cual hay un montón de lenguas nativas que suelen estar divididas étnicamente. En el caso de Guinea Ecuatorial, como bien has subrayado, hay principalmente dos etnias, ¿no? Los Bugis y los Fang, con lenguas que provienen de la rama Bantú. Y en el documental del escritor de Un país sin librerías, hay un momento en el que se comenta que tú tus últimos textos ya no los escribes en castellano, sino que los estás escribiendo en tu lengua nativa. La pregunta que quería hacerte era si esto que se comenta muy de pasada en el documental es cierto, si no, ¿cuál ha sido también la experiencia de tener una escritura en un idioma y una oralidad en otro idioma? ¿Hasta qué punto eso ha marcado tu forma de concebir la literatura?
Porque es un tema que ha sido abordado por muchos escritores africanos. El caso más conocido seguramente sea el del keniata Wationgo, quien ha escrito muchos libros sobre cómo le empezó a escribir en inglés y luego posteriormente se pasó al kikuyu, ¿no? Que es su lengua nativa. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con la escritura en castellano? Y confírmame o no si en los últimos años estés también escribiendo en tu lengua nativa. Bueno, yo creo que cuando edites esa conversación quitarás esa parte porque ya verás por qué. Porque en realidad lo que se dice en el documental es que mis últimos libros, y se refiere a uno en concreto, lo que pasó fue que por más que lo hubiera escrito en castellano directamente, que es la única lengua en la que he escrito hasta ahora, no tiene una edición española, sino directamente el libro se editó en francés y en inglés. Eso fue. O sea, si remotamente hubieras creído que yo escribía en alguna lengua africana, no es así, sino que se estaba refiriendo al hecho al hecho llamativo de que escribiendo yo en castellano no encontrara editores que lo quisieran editar mis libros, sino que primeramente fueran editados en francés en inglés. Y el libro se titula El juramento de Gurugú, que es sobre esas personas africanas que están en el monte Gurugú, detrás de Melilla, esperando la mejor oportunidad para saltar la valla. Bueno, ahora mismo estoy en contacto con un escritor que quiere, con un editor que quiere empezar su tarea editora este año. Y estamos hablando de que sería uno de los primeros libros editados sería precisamente este juramento de Gurugú, que vería a la luz en español por primera vez cuando ya hace más de 3 años que se hizo las ediciones inglesas y francesas. Así que solo una vez he escrito, mezclándolo con el español, un poema en nanobonés, que es la lengua de mis padres. Y así que no tengo información de otras lenguas para escribir. Ojalá hubiera tenido la posibilidad de hablar en Bubi o la lengua Fang lo suficiente para escribir. Lo que pasa en Guinea es que los niños se escolarizan solamente en español, por lo cual escribir en una lengua en la que no tienes los elementos que dijéramos, bueno, los elementos técnicos para dominar una lengua, como una gramática y todo esto, no hay en esas lenguas. Entonces sería muy difícil que tú escribieras y que fuera algo conocido por otros, ¿sabes? Sería algo que tú inventaras, o sea, la grafía y todo esto tal. Como eso no existe en esas lenguas, las normas, tal, pues nosotros no queremos dar el paso, que sería mucho tiempo perdido, ¿sabes? Así que nosotros escribimos todavía en castellano. Ojalá los siguientes, no nosotros, los siguientes pues hayan trabajado tanto para normalizar las lenguas africanas y que cualquiera pueda escribir directamente en ellas. Y no solamente normalizar, sino enseñar, porque no solamente porque sea tu lengua, la conozcas, ¿eh? Yo conozco a gente, por ejemplo, un amigo nuestro, el valenciano Carlos Laínez, escribe sobre lenguas llamativas de España, algunas, pero son lenguas minoritarias, ¿sabes? O sea, que no porque sea lengua materna lo puedas dominar tanto para ser escritor en ella, o sea, que tienes que también hacer un trabajo de conocimiento de esta, y eso también es un asunto que falta en Guinea y en muchos países africanos. Sí. En relación con esto último, de que tu última obra se ha publicado antes en francés que en castellano, a pesar de haber sido escrita en este idioma, te quería preguntar por la diversa visibilidad que se le da a la literatura africana dependiendo del país y de la lengua en la que se escribe, ¿no? Y cómo buena parte de esa visibilidad internacional sigue mediada por los antiguos imperios coloniales, ¿no? A pesar de que en el continente se hablan cientos, casi miles de idiomas, la literatura que más proyección internacional tiene es la francófona o la angloparlante, ¿no? Sí. Dejando el caso del Magreb, donde principalmente la literatura que tiene cierta proyección se escribe en árabe o en francés, y dejando también el caso de Sudáfrica, donde hay muchos premios Nobel, pero la mayor parte de ellos son blancos, los dos más conocidos, ¿no? El país que aparentemente tiene más impacto, sus escritores tienen más trayectoria internacional es Nigeria, ¿no? Con escritores como Chinua Achebe, Wole Soyinka, Chimamanda Ngozi Adichie, esta seguramente es la más conocida actualmente. La pregunta que te quería hacer era, ¿qué lectores africanos frecuentas, lees?
y hasta qué punto hay una cierta injusticia en esta importancia que se le concede a los escritores nigerianos sobre otros escritores mismamente del propio Golfo de Guinea, ¿no? Hasta qué punto viene una dejadez de Portugal, de España, respecto de sus antiguas colonias, en la medida en que apenas se conocen escritores que escriban en portugués o en castellano, a pesar de que hay por lo menos 2 países o 3 que tienen esta lengua como una lengua oficial o semioficial. Eso que me preguntas tiene que ver con el hecho de que España sea un país que yo creo que en muchas cosas quiere ir a la cola. Y yo creo que se suele hablar en España de literatura africana porque en otros países de Europa se habla, eso en el ámbito anglosajón, en el ámbito de la francofonía, se habla. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se habla en España? A veces he leído cosas que se habla precisamente de esa Chimamanda. No es una escritora nacida aquí, no vive aquí, no sé si ha pasado por aquí. ¿Por qué? Porque nos viene dado por esta parte que yo digo, de ser a la angófona. Entonces, pues España iría a la cola, pero y es cuando descubriría que podría haber empezado por los propios autores que serían suyos, o sea, de tradición colonial, que sería la gente de Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Pero como no tenía interés por esto, pues ahora se está viendo que efectivamente empezaría, después de ver que, mira, otras potencias coloniales antiguas, pues tienen interés por la producción literaria de sus antiguas colonias. Sería por la manera en que se hablaría de autores tan, bueno, famosos como Wole Soyinka. Yo nací en Guinea Ecuatorial, viví en Guinea Ecuatorial y no vivía en una casa donde hubiera libros. O sea, yo dije, cuando me preguntan por cómo me afiancé en la lectura, cito libros cristianos como un misal o cualquier cosa para afianzarme en la lectura. Y durante muchísimo tiempo en nuestra casa había esos libros, bueno, serían 1 o 2, o sea, o algo así para seguir una letanía, y un tomo de enciclopedia, porque en nuestro tiempo, en aquel tiempo, los maestros tenían enciclopedia en que venían todas las asignaturas. Eso había, no sé por qué, es llamativo, pero también un ejemplar en mi casa. Luego, cuando te vas afianzando en la lectura, pues no tienes por dónde, así que tú no puedes conocer mucho de nada, ¿sabes? No puedes conocer mucho de nada. Me llama la atención que yo conozco casas de muchos guineanos. Y vas a una casa de un señor que a lo mejor te dicen que es funcionario e incluso tiene una posición económica, bueno, saneada, que dijéramos, y no ves ningún libro. Es algo que me llama la atención. Digo, pero fíjate tú, ese hombre es un adulto, tiene mujer, tiene hijos, tal, y en su casa no hay ningún solo libro. Recuerdo un señor que fue nuestro profesor en el instituto. Bueno, no sabía mucho inglés, pero en Guinea se aprovecha de todo lo que hay así. Tal. Y era nuestro profesor de inglés. Bueno, como era de una zona en concreto, de la parte de la N del FAM, pues una vez se hizo presidente de una cosa que se llama Consejo de Seguimiento, Comisión de Seguimiento. Quiere decir que sería la gente del partido en el poder, pero en su provincia, en la provincia en la que preside. Entonces eso se llama Comisión de Seguimiento. Comisión de Seguimiento. Pues ese hombre llegó a hacer esto de su zona. Por esta actitud, porque eso es hacer proselitismo para el poder, llegó a ser ministro de Educación. Entonces nos conocíamos físicamente y de hablar. Entonces recuerdo una vez siendo ya el ministro, nos vimos en un aeropuerto de Malabo. Me dice, oye, Laurel, me llamaba Laurel por el último apellido. Me dice, ¿cuándo me vas a dar uno de tus libros para adornar mi vitrina? Fíjate tú, un ministro que fue profesor. Lo que quiere decir que él, si tuviera un libro, fíjate tú, no sería para leerlo, porque lo dice, porque eso no lo invento yo, lo dijo él. Para tenerlo ahí. Y sería el señor que tendría al menos uno de adultos en cuya casa verías, bueno, muebles tan grandes como este o muchísimo más llamativos,
en medio estaría la tele y el resto del sitio sería como platos o adornos diversos. Pero es un libro. Lo cual quiere decir que son personas que no leen nunca, entonces sus hijos no los deberían leer, Claro. ¿sabes? Entonces nosotros nacemos en este ambiente y los que están tocados por esta cosa del virus de buscar qué leer, pues lo pasan muy mal, buscan dónde podrán encontrar un libro y todo eso tal. Y nos hacemos mayor, nos damos cuenta de que sí, bueno, podemos decir que tenemos interés, pero no tenemos tanto recorrido lector para emitir opinión profunda sobre nada, ¿sabes? Entonces sí, efectivamente he leído a Wole. Cuando yo leo el libro de Wole me río, digo, fíjate tú, qué cercana es la cultura de la que habla. Bueno, sobre todo un libro que se titula ¿Qué? Sí. Qué cercana esa forma de hablar, esa forma de ser con lo que haríamos aquí en Malabo, porque hay mucha tradición, mucho contacto entre la gente de Nigeria y la gente de la isla de Bioko, porque en los sucesivos periodos coloniales se trajo a braceros nigerianos para trabajar en la industria de cacao en la isla. Así que ahora mismo, bueno, se fueron en los otros tiempos, pero muy al principio de la colonia, de hecho. Hay esa tradición que ahora mismo hay muchísima gente nigeriana en Malabo. De todas las edades incluso. Haciendo negocios para sobrevivir. Sería muchas veces enfrentándose a las fuerzas del poder, así que les molestan por cuestiones de documentos, pero sobreviven toda vez que en sus lugares de origen supongo que la situación sería peor o más distinta. Entonces, bueno, para no explayarme tanto, nosotros crecimos sin esas tradiciones en las que afianzarnos, esa tradición de libros, pero con el tiempo, con el esfuerzo, con los viajes, con los regalos, con tal, vas conociendo. Entonces, si alguien me preguntara, ¿qué es lo que has leído? Digo, mira, he leído lo que he encontrado por ahí, ¿sabes? No he hecho un esfuerzo, un plan para leer esto y esto, porque tampoco, y a veces digo yo, ¿sabes? ¿Para qué tengo que hacer esto si los demás no quieren leer lo nuestro, ¿sabes? Yo digo, mira, ¿sabes? Que escriban. No tendré, porque yo conozco a gente guineana que está compleja de no haber leído mucho, ¿sabes? Gente que ha nacido en Guinea, bueno, no soy... luego pasa que ellos se ponen en un nivel de pijería que tú no entiendes. Entonces viene el extranjero y te habla y te cita autores llamativos como Sebald y todo. Sebald, ¿te suena, no? He leído un libro de Sebald. Y entonces te quiere citar a los autores que han leído para distinguirse. Y digo, ¿sabes qué? No tengo ese miedo, ese complejo de no haber leído a esos señores, ¿sabes? Porque uno no elige su historia. Yo he nacido aquí con los problemas que hemos tenido y ahora me tengo que acomplejar por no haber leído a este. No tiene sentido, ¿sabes? Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros hemos leído lo que hemos podido. De cuando empezamos a venir a España, pues estás en casa de alguien, pues lees un poco más, o te llevas uno, o te compras uno, o te regalan uno. Y así en mi casa yo creo que tengo ahora más de 100 libros. No sé si parte se vio en el documental, sí. Una parte. Más de 100 libros que digo, fíjate tú, me gustaría que eso se mantuviera y que la gente que viniera aquí supiera que en casa de tal persona había libros, ¿sabes? Con solo decir que ese hombre, lo único que tenía en su casa eran libros, ya es suficiente legado para lo que fuera. Así que he leído a algún lector africano, he leído a un escritor muy bueno que se llama Sonny Labutansi. Sí, que murió, bueno, dijeron que murió de SIDA. Realmente, si dice que murió de SIDA, no sé por qué. Pero es un escritor muy bueno y uno de los libros que leí de él, se titula, yo creo que Las 7 soledades de Lorza López. Pues una crítica de la dictadura de su país brutal. Porque lo hace de una manera cómica que es llamativa. Y me recuerda a lo que suele pasar en la dictadura de mi país. Así que, respondiendo a la pregunta de qué leemos, cuál es nuestra influencia, qué hemos leído, yo digo, hemos leído a lo que hemos podido. Y en la parte otra de que por qué España no tiene ese interés. España no tiene que ser la cola de ninguna influencia.
España debería hacer sus movimientos culturales por su cuenta y no ir a la cola esperando que se hable de literatura africana en España porque se habla en la tradición anglosajona. Eso no tiene sentido. Que nosotros ahora mismo, todo el mundo habla de Chimamanda, que es muy buena, porque vienen de una tradición distinta que no es la española. Podríamos encontrar a esos Chimamandas en lectores del ámbito que dijéramos, ámbito más cercano, que se podría ser un escritor de Guinea Ecuatorial, si fuera el caso. Entonces, no tiene sentido que en España no se estuviera hablando de literatura de Guinea, o de gente guinea, o artistas de Guinea, ¿sabes? Porque con esta omisión de información, puede darse el caso de que salga un NAS de cualquier cosa olvidada y que España no se entere, ¿sabes? Claro. Sí. ¿Y qué escritores guineo-ecuatorianos recomendarías del presente? Porque hay un momento en el documental muy interesante en el que os reunís varios escritores en el salón de tu casa. Sí. Y si no recuerdo mal, estaba ahí Melibea Obono, Sí. que podríamos decir que es la Chimamanda guineo-ecuatoriana justamente, ¿no? Sí. Porque tiene varios textos en los que habla desde una perspectiva feminista Sí, acerca sí, del sexismo, el machismo en la etnia fang y demás. Y ella contaba cómo le era muy difícil publicar sus libros, incluso distribuirlos, ¿no? Por los títulos que le ponía, por los temas que abordaba, y cómo tenía que irlos vendiendo prácticamente uno a uno, ¿no? Poniendo el precio ella, como si siendo al mismo tiempo escritora, editora, distribuidora, librera y lectora, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta que te quería hacer un poco era esa. ¿Qué escritores guineo-ecuatorianos recomendarías? ¿Y cuáles son las tendencias que ves dentro de ellos? Es decir, ¿crees que hay un cierto... O sea, ¿qué nos recomendarías y cuál crees que es la tendencia dentro de los escritores jóvenes en Guinea Ecuatoriana a día de hoy? No, en mi caso no los recomendaría. Pero no es porque no sean recomendables, es porque siendo desconocidos, y siempre hablando de la literatura de Guinea Ecuatoriana, siempre todo es precario. Entonces, bueno, como yo sé que los gustos van por varios, no voy a recomendar algo que si no sé si te va a gustar, ¿sabes? Pero yo los citaría, o sea, haría recuento de... Entonces... Sí, pero cuando a tu gusto personal, ¿cuál dirías que es lo que más te llama la atención de los escritores jóvenes ecuatorianos? No, sí, pero los citaré, ¿sabes? Sí. Hay un señor que ahora es ministro de Hacienda de Guinea Ecuatorial, pues que una de esas personas que vino de España con el complejo de no haber leído mucho, ¿no? Entonces pues se hizo escritor, escribió un libro que se tituló El porteador de Marlow, se llama César Mba, y luego lo que pasó fue que la gente que leyó, la gente europea, cierta gente europea creyó que ese era el camino que debía haber tomado la literatura de Guinea Ecuatorial, en vez de enredarse los entresijos de la tradición y las cosas tal. Porque era un libro que era como... ¿Te suena lo que se suele hablar de los libros de Murakami? Sí. Que Murakami hace trampa constantemente, que quiere decir que cita a todo el mundo para darse a conocer como un erudito de las culturas. Esto es un poco es trampa. Sí. Esto es un poco trampa. Entonces, ese libro que yo te digo, El porteador, el autor es como si... Él dijo que quería rendir un homenaje a los grandes. Entonces, como es un libro en los que hay constantemente citas, es un libro de textos cortos, pero que constantemente hay citas de que esos señores grandes que traen. Bueno, tengo que citar que ese hombre, bueno, no escribe mal, pero escribe de cara a la posibilidad de mostrarse como una persona con conocimientos del mundo, etcétera, etcétera. Está una señora que lo citarán, aunque nosotros no lo queramos, que llegó a ser ministra de Información, ministra de Cultura de Guinea Ecuatorial, que se llama Guillermina Mecui, es joven, más joven que yo, que dijéramos. Y tiene, yo creo que 2 o 3 libros. Uno es El llanto de la perra. El otro libro es no sé si es 5 o 7 o no sé, pero es una cantidad llamativa de eso. Como dijéramos, las 5 vírgenes de Santo Tomás. Yo creo que sería así. Tiene ese libro.
¿Saben? En los libros aborda, bueno, a veces el miedo, el erotismo, la sexualidad, sobre todo en personas jóvenes. Y hacer ella de una persona que quiere hacer también, mostrar cierta presencia física, ¿no? Relacionada con la elegancia o la moda de lo uno o lo otro. Ella vive en Madrid. Supongo que llegará un momento en que empujará por su cuenta su tarea literaria y se buscará un camino más llamativo. Uno de los libros de esa señorita, se llama Guillermina, se publicó, fíjate tú, en Plaza y Janés. Ah, mira. Yo digo, fíjate, esa señora, bueno, en la edad que tuviera, acaba de mostrar la cabeza y es la persona guineana que ha publicado en una editorial de más alto rango, ¿eh? Habiendo estado Donato, que Donato tiene una tradición de interés por la suerte de Guinea, yo lo cito como otro escritor, por la suerte de Guinea. Entonces ha abordado géneros en los que se muestra la trayectoria, que dijéramos, espiritual de un país que ha sido sometido a estos regímenes brutales, ya desde la colonia hasta aquí. Entonces los libros de Donato se transvive, con el movimiento de la palabra, la sensación de la trayectoria espiritual de todas unas sucesivas generaciones que están padeciendo, ¿sabes? A veces le han achacado a algún contemporáneo, sí le han dicho que escribo libros bastante pesimistas. Bueno, diría que bueno, que si nos ha tocado esto, no podemos hacer otras cosas especiales. Entonces ella ha citado a Guillermina César a Guillermina Micui, y he citado a Melibea. Melibea, pues, no solamente escribe esos libros que hablan de feminismo y del mundo LGTB y de la suerte nefasta de nacer, y con esta cosa de una sexualidad alternativa, ¿no? De lo que son en un país tan francamente dominado por el totalitarismo que es Guinea Ecuatorial. Entonces sufrirían, pues, entonces ella hace el recuento de cómo esas personas padecen en sus ámbitos domésticos o comunitarios, lo uno lo otro. Pero personalmente da la cara por el colectivo LGTB, entonces, pues bueno, hace recuento también de lo que sufren, porque los conoce y porque hablas con ellos, o porque también los ayuda en las secuelas físicas o mentales que tienen. Y no solamente es escritora, es eso también. Ella es una persona que es muy valiente, y en una reunión en que estuvimos, aquella vez que se grababa, pedí un aplauso por ella, porque eso, cuando haces esto, pierdes mucho tiempo, a veces mucho dinero, y también estás expuesta a que el poder vaya por ti. Claro. Entonces estamos en la mesa, aquella vez estaba un joven que acaba de sacar un libro que, bueno, quería hacer un homenaje a las personas que fallecen, ¿sabes? Hacer un homenaje a un muerto, a las personas que fallecen en el mar, yendo de África a Europa en busca de cualquier cosa. Y es Recareros y Boturu. Boturu es el director de la compañía de teatro Bocamanja. En el documental también se le vio en una función, en un ensayo, así que puede que haya dejado alguno, pero estos son los que yo quiero citar ahora, al margen de los fallecidos, Juan Balboa, y bueno, no está fallecido, es un buen poeta, tenía muchos registros para haber escrito una novela, o sea que es una persona que tuvo formación en la iglesia, o sea que tiene una formación, ahora no me sale la palabra, Eclesiástica, digamos. Eclesiástica, pero en la carrera de las letras, suficientemente para ser el maestro de todo. De hecho, hace poco escribí un artículo haciéndole mi maestro, porque por más que yo no vaya a tener fama como poeta, pero fue la persona de referencia al que conocimos, que ya la cité, es Ciriaco Boquesa, y creo que
de no haber mediado la enfermedad en su vida o de haber nacido en una época distinta, que dijéramos, de no haber convivido con la época de Macías, hubiera escrito más. Y hubiera sido una larga sombra sobre los escritores guineanos, que dijéramos. Sería como que sí. Hablemos del Panga Arlene. Hemos hablado del ladrón de ricos, Sí. Perdón, bien de ricos, y hemos hablado también de Ardel Monte. Yo quiero hablar de Panga Arlene porque me parece una obra muy interesante, muy sugerente. Sí. En el documental dices que sobre ella se ha proyectado esta categoría de ciencia ficción futurista, que tiene Sí. es un poco ridículo porque en la novela África aparece un poco más tangencialmente. Sí, difuminada. De Exacto. hecho. Es una distopía en la que Sí. una serie de personas habitan en unos cubículos, las Sí. madres tienen la cara como sus espacios, comen Sí. smig, que es una mezcla de Sí. granos y moluscos. Sí. Y a mí me parece que es muy interesante, sobre todo por el registro oral que tú Sí. estás trabajando Ujú. en la novela. Hay una repetición constante de ciertas temáticas, palabras, Sí. expresiones. Entonces es una novela muy bien trabajada, creo, tanto al nivel de la trama como al nivel más, digamos, del léxico, de los términos utilizados y demás. Ujú. Entonces la pregunta que te quería hacer era por la ciencia ficción. Sí. Es decir, ¿crees que sobre los escritores africanos se proyecta una cierta exigencia de realismo? Es decir, se presupone que los escritores africanos tienen la obligación, o se les suele leer también desde Europa, como los representantes de su país, ¿no? Ujú. Entonces que un escritor de Guinea Ecuatorial no esté escribiendo sobre Guinea Ecuatorial, sino Sí. sobre una Sí. ciencia ficción, Sí. parece como una traición, ¿no? Sí, ya lo has dicho. ¿Sabes qué? Cogí a una señora, bueno, le pusieron ahí para representar el libro. Y ella misma en la mesa me preguntaba qué es lo que yo quería escribir. Entonces me preguntó, pero en cierta página, cuando estás haciendo referencia a tal cosa, ¿no te estarías refiriendo a nuestro dictador? Entonces lo que yo descubrí, lo dije, es, lo que pasa es que estando en España, cuando leen a los escritores africanos, sobre todo a los de Guinea Ecuatorial, constantemente buscan Guinea Ecuatorial en sus libros. Hacen así, ¿habla de nosotros o no? Y si no habla de nosotros, mal libro. Entonces esa señora estaba como disgustada o incómoda porque no se acababa de encontrar ella misma o cualquier comunidad remota que fuera de ella en ese libro. Entonces ese no encontrarse hizo que pues el libro lo mirara así con cierta distancia. Hace poco estuve en su casa. Me enseñó los libros que tenía, presumiendo de tener libros, ¿no? Y me quiso llevar al rincón donde estaban los míos. Me dijo tal. Entonces me enseñó Panga, digo. Mi mejor libro, le dije. Y puso la cara ahí como que yo, para mí, no, tu mejor es este. Entonces, efectivamente, lo que dices existe, que quiere decir que constantemente quieren buscar la referencia a tu país, a tus orígenes, a África en general. Y si no lo ven, pierden la capacidad de juzgar el libro por su valía, independientemente de este hecho. Craso error, profundo error, y es algo que hemos de trabajar para combatir. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de Panga, y hay mucha gente que no ve la importancia de Panga, no lo encuentran como un libro recomendable, es porque ellos querían buscar en concreto en mis libros. Y les digo, ¿sabéis qué? Pues resulta que Panga es un libro que te exige más. Porque todo lo demás, los accesorios, la comunidad, la creas tú desde la nada. No es el caso de que tú estuvieras hablando en avión de ricos, de una comunidad ya preexistente o reconocible. Sin en Panga es todo una creación desde el principio al fin, ¿sabes? Entonces tengo que matizar. Por más que un escritor escriba ciencia ficción y que sea una realidad desconocida, estelar o extraterrestre, siempre será fijándote en lo que conoces, ¿sabes? Y es a partir de ahí que la deformará y la afilará algún elemento para que sea distinto a lo que conoce. O sea que siempre nosotros partimos para hacer algo extravagante, partiríamos de lo que conocemos, que sería la vida normal. En este caso en el Panga, efectivamente sería pues conocer, hay cosas reconocibles de cuando hablo de esa gente que iba navegando. Yo quería hacer un homenaje porque es algo doloroso.
de la gente de la etnia rohingya que estaba vagando, que sigue vagando por... No sé si has reconocido que son, hablo yo de los rohingyas. No, no tenía así todo. Ese libro lo leyó uno de Bangladesh, un amigo mío, que es profesor de español y suele venir alguna vez a España. Y me preguntó, ¿pero estás hablando de esto? Le dije que sí, que efectivamente, porque lo reconoció. Entonces, esto es un libro que te exige mucho, porque tienes que no solamente componer la geografía, sino las costumbres, los sentimientos de esta gente desconocida. Así que yo creo que debería haber, y gracias porque, bueno, te has fijado en ese libro, debería haber más gente que, si quisiera hablar de literatura pura, ¿no? Sin elementos geográficos o étnicos, que se fijara en Panga, porque yo cuando escribía Panga y cuando lo terminé, dije, como a veces suelo decir, que es un libro que merece ser conocido y merece ser comentado porque es un libro que cualquier escritor querría escribir, por lo que te exige a ti, recomponer un mundo con todos los sentimientos y todo de nuevo, o sea, del principio al fin. Sí, Sí. Además, como comenté, este había sido el libro que yo había leído antes de ver el documental y lo leí sin saber que tú eras ni siquiera de Guinea. Es decir, cuando Sí. terminé el libro me enteré, vale, es de Guinea, pero Ya, y ya. no perdí el hilo. Es decir, este libro salió en 2015, ¿no? Sí, A lo sí, mejor sí. yo lo leí en 2016 o 17 y fue hace unas semanas que vi el documental y entonces establecía, este que aparece en el documental Sí, es sí. el mismo Sí. de la novela. Y claro, pero quisiera volver a enfatizar esto de la relación entre literatura y política, Sí. porque tú, bueno, tú en términos políticos eres sobre todo conocido por la huelga de hambre que hiciste en 2011, Sí. que te forzó en parte a exiliarte de Guinea Ecuatorial, que te ha forzado a estar viviendo durante esta última década en Barcelona, aunque yendo y viniendo Sí. a Malabo. En algunas entrevistas que tú has concedido, has hablado de cómo tienes una concepción universal y no nacionalista de la literatura. Es decir, que la aspiración del escritor es no ser un escritor de Guinea Ecuatorial, sino ser un escritor universal. Claro. De hecho, las referencias que tú nos estás dando, Quevedo como influencia, son realmente clásicos que se les puede reconocer como españoles, pero que también tienen una proyección, digamos, ya como universales, ¿no? Entonces, pero también en esa entrevista tú subrayas que el escritor desempeña un papel crucial en situaciones políticas dictatoriales, porque allí donde no hay libertad de expresión, el ejercicio de la misma a través de la escritura es un acto subversivo. Claro. Es decir, ser un escritor político en España te lleva a la marginalidad absoluta, porque al poder político no le importa que tú estés escribiendo en contra de él. Sí. Sin embargo, claro, en países como Guinea Ecuatorial o en otros muchos países que hay este tipo de censura, precisamente el ejercicio propio de la escritura tiene ese carácter subversivo. Y tú comentabas ahí que hay una suerte como de obligación de compromiso político. Es decir, que no se puede ser escritor en estos países y por el mero hecho de que escribir, aunque sea ciencia ficción, ya estar subvirtiendo el status quo, ¿no? Sí, sí, no, pero es sobre todo una cosa. Estamos hablando de un país sobre que no abundan informaciones, ¿eh? Y esto nos lleva al punto anterior. El hecho de que tú escribas un libro que tú digas que es un libro pues, recomendable y alguien pusiera mala cara porque no encuentra elementos identificativos de tu comunidad en el libro, es porque sobre el país hay un silencio informativo, ¿sabes? Pero te das cuenta, tú lo sabes, tú sabes que esto ocurre, pero tú no puedes dedicar toda tu vida a ejercer de geógrafo de nadie, ¿sabes? Porque eres escritor. Entonces, de vez en cuando puedes escribir un libro para alentar a tu comunidad a verse reflejado en ellos y entonces también se animan, ¿sabes? También ellos se alegran de ser protagonistas de tus libros. Pero el lado de activismo lo puedes hacer al margen de que tú escribas sobre esa comunidad, ¿no? ¿Sabes? Porque puedes tú ser ya una persona de cierto renombre y entender que como en tu comunidad hay tan poca información y hay tan pocas posibilidades de hacer denuncia, hacerte portavoz de esta comunidad. Entonces yo digo que no tiene sentido que tú seas de una comunidad de esas características
y que tengas la boca cerrada viendo los abusos que están cometiendo ahí, teniendo en cuenta que otros no lo están haciendo. Así que tú puedes ser un escritor de novela rosa, de cualquier cosa, pero si eso te lleva a un punto en que tu palabra pueda ser oída, tienes que usarlo para denunciar los abusos de tu comunidad. Así que esta obligación que se autoimponen algunos de escribir concretamente de esa comunidad no tiene sentido toda vez que son escritores y no son escritores atados a ninguna tradición. Pero sí, el punto en el que deberían estar obligados es en hablar de los abusos que se cometen en esa comunidad, sobre todo si sobre ella pesa el silencio de otros. Eso lo tengo claro. Sí. Pues hablemos un poco entonces de este país sobre el que hay silencio informativo. El documental yo creo que es muy recomendable porque muestra muy bien, como hemos dicho, el carácter kitsch de la dictadura de Obiang Nguema, donde se mezcla un poco toda la tradición de las dictaduras hispanas, que son siempre dictaduras muy folclóricas, con unos elementos un poco extravagantes, y que han sido objeto de burla en la literatura española, pues desde Valle Inclán hasta la última novela, por ejemplo, de Vargas Llosa, que precisamente trata sobre una dictadura latinoamericana, ¿no? Y a eso se añade pues toda una serie de elementos rituales, podríamos decir africanos, que sobre todo se encarnan en ese día kitsch por excelencia, que es el natalicio de Teodoro. Tú tienes un ensayo sobre la situación postcolonial en los países africanos, que se llama, si no recuerdo mal, Derecho de Pernada, en el que haces un paralelismo entre la situación en África actualmente, después de la desaparición de los imperios coloniales, y la situación en Europa después de la caída del Imperio Romano. Y subrayas algo así como que si durante la Edad Media surge en Europa el feudalismo como una reparticularización y relocalización de las autoridades políticas, una vez desaparecido el Imperio Central, en África ha sucedido algo parecido, ¿no? Es decir, que nos encontramos ante territorios cuya existencia tan solo tiene sentido porque antes había una serie de imperios coloniales allí, que una vez retirados esos imperios coloniales se convierten en estados fallidos, donde hay conflictos étnicos muy fuertes. El caso más sangrante fue evidentemente el de Ruanda, pero claro, la pregunta que te quería hacer era: ¿tiene sentido casi la existencia de un país independiente llamado Guinea Ecuatorial, teniendo en cuenta que se trata de tres territorios tan diferentes como es la isla de la que tú eres, de tu familia proviene, la de Bioko y el territorio continental? Es decir, la propia idea de Guinea Ecuatorial no es una proyección de alguna forma de ese pasado colonial. ¿Cómo ves tú la propia entidad de Guinea Ecuatorial, más allá, digamos, de ser un territorio con un estado propio, con una lengua que es la del castellano, con una dictadura que proviene ya desde los años 60? La gente pues se hace mucho lío hablando de Guinea Ecuatorial como si estuvieran hablando de algo africano, algo propio, algo de ellos de toda la vida, y deben conocerlo y manifestarlo, que Guinea Ecuatorial es una creación europea y Guinea Ecuatorial es una nada. Pero ¿saben? Lo importante de la nada es que es una nada que tiene personas viviendo dentro, personas con necesidades, personas con aspiraciones, personas con historia o historial o personas historiables, ¿sabes? Es una nada pero que tiene algo. Cuando hablábamos de esta cuestión del feudalismo, yo recalcaba el hecho de que anterior al Imperio Romano habría algún tipo de comunidad, ¿no? El paso del Imperio Romano daría lugar a una comunidad distinta, operando sobre una comunidad determinada. Daría paso a que ellos pues hubieran dado un paso en el avance, ¿sabes? Entonces pasarían de lo que eran antes de tal a una cosa distinta. Sería pues fuera. Entonces darían paso al fe. Imagínate tú que aparentemente parece ser que el feudalismo, mirarlo de la manera en que actuaban, parece ser que es algo antiguo, incluso algo anterior al Imperio Romano, cuando es posterior, ¿ves? Sí. Entonces, lo que yo quería decir con eso es que las sociedades suelen cambiar dependiendo de qué fuerza superior opera sobre ellas. Entonces,
Nosotros, lo que es Guinea Ecuatorial, sería ahora, bueno, no sería Guinea Ecuatorial, sería territorios con personas, sería un país muchísimo más atrasado socialmente, que dijéramos, ¿no? Tendría formas más antiguas de relacionarse, serían más, yo diría, más rudas, ¿no? ¿Qué pasó? Que la irrupción de la colonia, el contacto con la colonia, con las potencias europeas, hizo que aquello cambiara, que ellos empezaran a ver, por ejemplo, serían personas que creyeran en Dios, pero con la colonización ahora creen en el cristianismo, que es un paso llamativo. O sea que hay una unidad de fe, ¿sabes? Entonces, el hecho de que ellos hubieran estado con unas, que dijéramos, dinámicas de vida distintas, luego viniera el colonialismo, operara sobre ellos, cambiara. Lo que hace que la gente se confunda es, la gente lo compara con la España actual, ¿sabes? La gente lo entiende que ya es un país moderno, pero no lo es. La realidad es que no lo es. Solamente ha habido un tiempo en que operó sobre esa comunidad unas formas, una cosmovisión distinta, que hizo que cambiaran algunas cosas, pero el resto sigue ahí. Entonces sería un país que tuviera elementos de esta tradición, esto que sería elementos de tradición del atraso, y que abrazaría formas nuevas viniera del colonialismo. Ahora tengo que matizar, ¿saben? Como ha habido colonialismo en África y en otras partes del mundo, si tú estuvieras hablando de atraso, refiriéndote a los países africanos, te mirarían como alguien que está en contra precisamente de esos países africanos y que es muy amante de la colonización. Pero porque la gente cree que porque eres víctima de algo, entonces eres bueno. No es así, ¿sabes? Es la manera que juzgamos. Si te han dicho que si has sido víctima de alguna cosa, quiere decir que eres buena persona. No es. O sea que las comunidades africanas no eran las más deseables, ¿sabes? Tenían sus muchísimas faltas, muchísimas conductas reprensibles sobre las que operó otra forma, otra convicción que cambiaría. Entonces, el paso de la colonización sobre muchas comunidades africanas hizo que dieran un paso distinto. O sea, un paso históricamente distinto y que pues recorrieran un tramo. Pero no es un tramo que les hiciera equiparables a la cultura europea. Están un poco en un nivel distinto. No diría un paso abajo. Entonces, yo no quiero que la gente crea que esa una invención de hace 50 años como Guinea Ecuatorial pueda ser un país próspero, un país con las, que dijéramos, con las estadísticas suficientes para mantener una dignidad. Es imposible. Entonces, efectivamente, si haces un recorrido por los hechos reseñables de esta comunidad guineana, verás que efectivamente tiene elementos del feudalismo. Pero muchos de los más llamativos a los más evidentes. Por ejemplo, es normal que en Guinea Ecuatorial el que mande disponga de mujeres para su placer. Es normal y la gente lo sabe. La gente lo sabe. Pero a veces es una nota de feudalismo. Sí. Es normal que haya tanta sarta de alabanzas a jefe, ¿sabes? Y no, la gente no se ha olvidado que en el feudalismo se decía con mucha frecuencia viva el rey. Y no era porque el rey era una persona que hiciera mucho bien a las comunidades en las que vivía. Era una persona, un déspota, ¿sabes? Entonces, ese viva el rey persiste en comunidades africanas porque habían dado un paso y vivieron formas que permitió que la figura del rey, ¿sabes? La figura de alguien que estuviera en el poder fuera central. Cuando eso no existía en muchas comunidades africanas antes de la colonia. Porque eran comunidades más dispersas, había un jefe de poblado o quien fuera, pero no con tanta fuerza para dominar sobre muchos, ¿sabes?
con el arma del colonialismo se erigieron estos poderes tan llamativos y ahora mismo nadie lo quiere contar. Así que está claro para mí que el paso del colonialismo por comunidades un poco más atrasadas históricamente hace que den un paso y que suban un peldaño. Entonces ese sería el peldaño de la edad antigua, lo que sería para ellos edad antigua, al siguiente que sería el feudalismo. Por eso estoy convencido de que muchos países de estos viven el feudalismo e insisto, en todas sus características. Todas. Un tema del que te quería preguntar es sobre la cuestión de la apropiación cultural. En los últimos años ha habido muchos debates que han sido interpretados de manera distinta por parte de la izquierda a la derecha. Desde la izquierda se suele hablar de cuestiones pues, como eso, la apropiación cultural, el blanqueamiento de la cultura negra, mientras que la derecha principalmente pues, es defensora de la libertad de expresión, de la apropiación cultural como parte de la creatividad artística. Uno no crea desde la nada, siempre se crean desde una serie de tradiciones que se van modificando. Entonces la pregunta que te quisiera hacer es ¿qué visión tienes tú de todos estos debates, ¿no? De lo que se conoce como la identity politics, ¿no? Las políticas de la identidad, y cómo lo vives siendo tú además un escritor guineo-ecuatoriano cuyos referentes, como estamos viendo, pues son clásicos de muchas tradiciones muy distintas, ¿no? Es decir, porque en la literatura sí que es cierto que se acepta más o menos esta idea según la cual un escritor, como tú has dicho, puede pertenecer a una cierta comunidad, pero su escritura trasciende esa comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es tú la apropiación cultural no solamente en el ámbito de la literatura, sino digamos, ¿cuál es tu opinión acerca del estado de la cuestión a día de hoy? Yo lo que veo, mira, no se puede querer hablar de una cosa y no hablar de esta y hablar de otra. Si quieren decir quien tuviera poder, o quien estuviera avergonzado o dolorido de lo que pasó en la colonización, que diga, mira, todavía estamos viviendo la colonización, ¿sabes? Que diga, mira, los países africanos están siendo colonizados, lo uno al otro, y que aporte datos. Pero cuando este asunto se quiere hablar en el ámbito de la creatividad o de la creación literaria o artística, lo que yo vería es que se estuviera falseando el discurso, quería enredando mucho. ¿Por qué? Porque los que crean y los que se aprovechan de los elementos lejanos, las ruinas de la creatividad, lo que yo llamaría ruina de la creatividad, no se plantean todo esto. Porque si se hubiera resuelto lo de la colonización, todo el mundo tendría autopistas libres para apropiarse de lo que fuera, ¿no? Porque hubo un señor, que dijo alguna vez que los africanos eran ladrones de lenguas, porque se habían apropiado de la lengua europea, ¿no? Y yo cuando me lo preguntaron, ¿tú has oído lo que han dicho eso tal? Bueno, me lo preguntaron en una entrevista. Yo me reí y digo, pero ese hombre ¿no sabe que nosotros aprendimos esas lenguas a la fuerza? No podemos ser ladrones, ¿no? ¿Sabes? Entonces, si se quiere hablar de apropiación artística y ocurre, no tiene sentido. Si en la actualidad en un solo país, en un ámbito más acotado, se suele hablar de intertextualidad, imagínense que fuese en un periodo más largo y de comunidades distintas. O sea que es imposible que estando creando continuamente no tuvieras la posibilidad de hacerse con algo ya hecho. Esto es el arte. O sea que el arte no puede ser constantemente innovación. Es imposible. ¿Eh? Por eso dije antes que por más que tú escribas, quieras pretender escribir una novela futurista de ciencia ficción, siempre tendrá elementos de la tierra, siempre, ¿sabes? Porque parte escribes, eres tú quien escribes y tú tienes raíces en un lugar. Y es imposible que tú puedas hacer que se inhiban esas raíces. Así que en el campo de la literatura, otra cosa distinta es que hubiera de esas figuras, supongamos que fueran muy valiosas por lo que fuera, y que fuera de alguien en concreto, y que por lo que pesa sobre la comunidad en la que se hicieron, no se supiera, y otro lo diera por suyo. ¿Sabes? Esto es distinto.
Pero si no es este hecho, sino afilar un elemento ya conocido de una raíz cultural, yo creo que esto es válido y esto es, hay que alentar a que la gente haga esto. No puede haber innovación constante, no, el ser humano no tiene esa capacidad, porque si la tuviera, pues, ¿sabes? En el arte también hay tradición, Claro. hay tradición, ¿sabes? Cuando los que se erigen en críticos siguen pautas porque ellos tienen alguna tradición. Entonces no puede ser que la gente sepa que eso ya exista, esta casta de los que critican y que crean que cada vez va a haber algo nuevo. No, hay que seguir una tradición. Tú te separas un poco o sigues una línea recta, o sea, así que si quieren decir que se está robando y es un robo, que se diga. Pero si no se está produciendo ningún robo, sino que se está viendo alguna influencia, yo digo, esto es legítimo y yo creo que es alentador incluso que esto ocurra. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que alguna persona que no ha tenido relevancia, pero ha tenido elementos necesarios para llevar a cabo una labor muy asentada en su campo de arte, no haya sido conocida, pero los que han tomado un camino similar a él o desviándose un poco, hagan lo posible para que se hable del primero, ¿sabes? Si no hubiera habido esta tradición de seguimiento, no se hubiera hablado de gente que pasó totalmente desapercibida siendo duchos en lo que estaban haciendo. Así que por eso digo que es alentador, hay que animar que esto ocurra, al margen de que si hubiera habido un abuso, que se denuncie. La penúltima pregunta que te quería hacer era sobre los debates historiográficos en la España actual. Es curioso cómo uno de los ensayos más importantes de la última década, casi más éxito comercial que ha tenido, es Imperiofobia, de María Elvira Rocabarea, donde hace una revisión de las bondades del imperio, no solamente del imperio español, sino del imperio romano, del imperio estadounidense, del ruso y del no existente, según ella, imperio francés y británico. Sí. Forma parte un poco podemos decir, de la propaganda imperialista española, Sí. esa diferenciación entre los imperios ibéricos, ¿no? Que serían Sí. imperios integradores, Sí, generadores, que llevarían el catolicismo, la literatura, sí. etcétera, frente a los imperios depredadores, coloniales, que serían el británico, el francés, que no aclimatarían las poblaciones a su lengua o a su religión, Sí. que las mantendrían en el barbarismo, que se dedicarían principalmente a explotar los recursos económicos, que tendrían un componente ya no de ideología cristiana, sino más bien racista. Sí. Claro, lo que yo he hecho en falta en estos debates historiográficos es hablar de la España posterior a la Guerra de Independencia, porque es curioso que siempre se habla de la conquista y colonización de América, pero no se habla de lo que pasó con el Sáhara Occidental, con Marruecos y sobre todo con Guinea, ¿no? Incluso la izquierda, que tiene mucho más presente todo el discurso de la apropiación cultural, de la petición de disculpas y todo esto, cuando habla de ciertos periodos históricos, habla de España como si la España de entonces fuera la misma que hoy. Es decir, se habla, por ejemplo, de la Segunda República, pero nunca se dice que en la Segunda República los habitantes de Guinea Ecuatorial no tienen derecho a voto. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo ves tú estos debates historiográficos del presente, ¿no? José Luis Villacañas, María Elvira Rocabarea, Arturo Pérez Reverte, y ¿qué echas tú en falta de la historiografía española? ¿Crees que falta? Yo creo que sí, desde luego. ¿O qué libros podrías recomendar, si es que conoces alguno, que aborden la historia de España en el siglo XIX y el siglo XX con la parte de Guinea Ecuatorial? Porque yo al menos no conozco, por ejemplo, ninguna historia de la Segunda República, que es seguramente nuestro periodo más historiografiado, en el que se hable de qué pasaba en Guinea Ecuatorial durante la Segunda República. Yo creo que hay gente que ha tenido suerte en el sentido de que, bueno, como no ha habido cambios profundos en España desde hace tiempo, y todavía tienen la cara, ¿no?, de sacarla y reivindicar un pasado glorioso cuando es un pasado que puede ser sometido a estudios o a
a la crítica, porque no tiene sentido que un adulto sin ningún tipo de presión estuviera diciendo, por ejemplo, la gloriosa labor de España en América, cosas de estas. No tiene sentido. Sobre todo si puede haber una contestación de gente local, digo contestación en el sentido de que dijera, mira, nosotros posiblemente nos hubieran comido los mayas o los incas, lo uno o lo otro, pero ¿saben qué? No fue el caso de que nos comieron los mayas y los incas, fue que nos barrieron los de la colonización. Entonces podemos decir que, mira, como es un hecho histórico y estamos en el 2020, no podemos volver atrás y rehacer la historia como se hiciera con un mando a distancia y borrar. No, eso no se puede hacer. Pero sacar pecho por hechos por los que unos han perdido, que dijéramos, han perdido vida y han perdido cierta identidad, no tiene sentido, sobre todo si el presente es como es, ¿sabes? Entonces, al que quiere sacar pecho por cualquier cosa le diríamos que, bueno, después de todo esto también pasó Franco y no podemos decir muy bien de lo que se hizo, de la gente que padeció, ¿sabes? Y como todavía incluso, aunque hubiera gente viva, no podemos borrar esta historia y que todo el mundo fuera castigado. El respeto por lo que pasó con comunidades muy grandes de América o África y tal, hace que la gente, en vez de hablar del pasado en términos gloriosos, lo hablara en términos de, mira, es lo que esto hay, lo que podemos hacer es estar juntos y reflexionar sobre esto. ¿Sabes? Es un acto de soberbia reclamar una gloria sobre ruinas de personas muertas. Y en muchos lugares ha habido personas muertas de verdad, ¿sabes? El desconocimiento que tiene la gente guineana misma y la gente española sobre cómo se hizo la colonización hace que no sepan que hubo episodios violentos que pueden calificarse de masacre, ¿sabes? Entonces, eso sería que a lo mejor hace 100 años. No tiene sentido que tú estuvieras hablando de lo bien que hizo la España con Guinea y que tú no mencionaras lo del masacre, ¿sabes? Porque sería una forma de reírse de los demás, de los que sufrieron estos abusos. Y los abusos, una masacre, ¿sabes? Por ejemplo, vamos a decir, lo que pasó, las barbaridades que cometía Napoleón en Rusia. Probablemente no encuentres hoy alguien que te diga, ah, fíjate tú, me dolió mucho lo que hicieron sobre mi familia. Pero todo hecho doloroso, criminal de este tipo, deja secuelas por años, siglos, ¿sabes? Y luego la gente pues lo sufre porque nosotros no solamente somos carne, también somos espíritu y esas cosas se ven, se sufren. Fíjate. Yo cuando voy por la calle y voy con otro, digo, mira, unos rusos. Y muchas veces me preguntan, ¿por qué sabes que son rusos? Porque si te acostumbras a ver a algunos, sabes cómo son, aunque no los conozcas, ¿sabes? Yeah. Pero ¿por qué personas del mismo país pueden ser parecidas? ¿Por qué hablan lo mismo, comen lo mismo, hacen los mismos gestos y acaban pareciéndose? ¿Sabes? Sí, sí. Y acaban pareciéndose. Si os vieran a los españoles en Tailandia, lo ven así, no abren la boca, mira españoles. ¿Por qué? Porque lleváis la misma carga espiritual, carga emotiva, carga de cualquier tipo. Entonces, todo eso que ha pasado, que la gente cree que es el pasado, deja su pozo en la vida de los demás. Entonces no puedes venir alguien a decir, fíjate tú que eso es el pasado, ahora reclamo un pasado glorioso, y hablando en nombre de lo que estaban cometiendo esas tropelías. Así que una práctica, una vida, un pensamiento de integrar, ¿sabes? De integrar todas las posibilidades de expresión de cualquier tipo, sería mejor que querer ahora mismo reivindicar cualquier cosa que se hubiera hecho en nombre de quién,
Porque ahora mismo a los reyes, los Tudor, lo quien fuera, no los podemos pedir cuenta. Pero es cierto, ¿saben? Que hay monarquías hoy o personas que se benefician de estos abusos del pasado. Entonces, no pueden insistir con la reclamación de una superioridad por haber masacrado o machacado a los demás. Y si eso se lleva en el campo de la historia, que ya son disciplinas, ¿sabes? Ya son disciplinas científicas, tiene que consignar los elementos como fueron. Pero como sobre algunas comunidades, como la guineana, se marginan o se tapan los hechos reales, todo lo que se puede decir sobre esa comunidad no tiene sentido. ¿Sabes? Porque hay interés en que no se sepa qué. Y en el caso de Guinea Ecuatorial, hay interés en que no se hable ni siquiera de Guinea Ecuatorial. Entonces sería llamativo que yo me presentara con alguien que me estuviera hablando de Guinea Ecuatorial, de su remota labor civilizatoria que hicieron, ¿sabes? Si no hay posibilidad de hablar de qué se hizo mal en qué lugar, ¿sabes? Entonces, es su propia manera de moverse en el mundo que nos permite decirle que cállate, ¿sabes? Yeah. Una última pregunta sobre política actual. Justo esta semana se acaba de formar un nuevo gobierno en España, formado por una coalición entre los partidos Socialista y Podemos, que aparentemente pues, va a suponer una ruptura, aunque eso habrá que verlo, si es así o no, con las políticas previas de España. Sí quisiera preguntarte por cuál crees que debería ser la posición que debería asumir un gobierno que quisiera verdaderamente ser rupturista, ¿no? Respecto de las herencias en tres campos políticos. Respecto a las herencias de la derecha o del Partido Popular o lo que sea, ¿no? O sea, ¿cuál crees que debería ser, a tu juicio, la posición que debería tomar un gobierno español responsable respecto de estos tres campos que te tocan de cerca? El primero, evidentemente, la relación internacional que tiene España respecto a Guinea Ecuatorial. ¿Crees que España debería ser mucho más dura respecto a la dictadura de Obiang Nguema? ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar de presión? Segundo, la política migratoria. Como tú has dicho, tu última novela, la última que se ha publicado en francés, trata sobre los fenómenos de la frontera en Melilla y en posiciones de España en África. Y por último, la cuestión del derecho a autodeterminación, porque claro, tú como radicado en Barcelona ya desde hace una década, en caso de que se concediera un derecho de autodeterminación restringido a la comunidad autónoma catalana, tú podrías votar como potencial futuro ciudadano de una república independiente catalana. Entonces esos son los tres puntos, yo creo que me gustaría saber tu opinión. La política internacional de España respecto de Guinea Ecuatorial, la política migratoria, sobre todo en relación a África, y el derecho a autodeterminación en el lugar que resides, Barcelona. No tiene sentido que Europa vergonzosamente estuviera cerrando las puertas, pero tomando decisiones que pudieran llamar criminales, y que reconociera por la ONU ciertos gobiernos africanos. O sea, que no tiene sentido que tú dijeras, gobierno de tal país, pues efectivamente lo reconocemos, tenemos relaciones diplomáticas, y tuvieras conocimiento de ciertas medidas que se hacen para impedir la entrada de nacionales de ese país al mundo, pero con métodos repulsivos. ¿Por qué? Porque se debería preguntar qué es lo que está pasando en este país para que se estuviera produciendo esto. Bien, entonces, es un asunto de vida y muerte de las personas, ¿sabes? Porque nos están acostumbrando a hablar. El otro día le estaba hablando con una amiga mía ayer y dije, ¿sabes? ¿Has visto los telediarios? No hablan de tomates, ni de acelgas, ni nada de esto. Hablan del comentario de un político. Algo que no tiene nada que ver con algo útil, ¿sabes? Bien. Si no queremos salir de la vida de esas personas, debería ser, lo real debería ser que no los conociéramos, que no conversáramos con ellos, que no hablásemos con ellos, que no hubiera relación. Entonces empezaríamos de arriba. ¿Qué es la ONU en realidad? ¿Sabes? Nosotros nos criamos creyendo que la ONU era una institución que nos podía salvar de algo muy fuerte. Y luego crecimos y descubrimos que la ONU no era nada, era una organización criminal. No tiene sentido
bueno, no nos ha dado tiempo a hacer este cambio de organización que nos salvaría de cualquier cosa fuerte que nos pasara. A ver, que fíjate tú, pero en la ONU los países que tienen derecho a veto casi no son democracia, ¿sabes? Y la gente no quiere hablar. Ya. O sea, no podemos estar hablando de las relaciones internacionales con ese asunto, ¿sabes? Desde mi punto de vista debería, no sé quién, no hay posibilidades, pero empezar otra vez de decir qué queremos en el mundo en general, ¿sabes? Vamos a hacer que la ONU sea esto, y no lo que es ahora, que los que más fuertes están ahí y hacen lo que les da la gana. Ya dije que debería haber interés por los países africanos. ¿Qué pasa para que se estuviera produciendo según qué? Porque estamos hablando de la vida de las personas. Cuando lo sepamos, entonces el tránsito de una persona, de una comunidad a otra, se haría de una forma determinada. No sé si la gente sabe que hay esas personas que van a Europa a pie. Hay muchas que tienen, por ejemplo, hasta que se lo roben, en su mochila 3.000 euros. No tiene sentido que estuvieras andando en el cielo con 3.000 euros y tal, cuando con 500 euros puedes dar un avión. Entonces, no crean que somos tontos. No habláis de inmigración como si fuera algo que no conozcáis. Decidnos cada día que queráis hablar de inmigración. Tiene que haber, primeramente, decir, cuando se quiera hablar de una patera que se haya hundido, decir, es cierto, este país no permite que los nacionales de este país, de este otro, entre. Como fuera un mantra. Y después, seguir con la historia de qué patera se hundió, ¿sabes? Este es algo muy grave. Que esa gente estuviera pasando esto, que fuera gente que pudiera tomar un avión y que por lo que fuera no se le está permitiendo entrar. Está claro que por la manera en que una comunidad es educada, percibe la entrada de otro como si algo que le afectara a él personalmente, ¿sabes? Que viniera ahora mismo, que yo residente aquí, esta fuera mi casa, y que viniera 100.000 malianos, gente de Malí o de Senegal o de fuera, y que me molestara a mí. Como si me fueran a impedir que yo comprara aquí abajo con mi dinero. Y nos educan para eso cuando es totalmente mentira. Además que no van a venir 100.000 gente de Malí a esto. Pero nosotros queremos saber qué pasa en esos países y cómo es posible que no puedan recorrer un camino distinto. Entonces, si es el presidente de ellos el que les hace tener esta vida, ¿sabes? Pues hablar con el presidente y construir algo nuevo que no existe, por lo cual esos pueden ser acogidos y tener un tipo de vida distinto al que tienen, que puede ser en cualquier lugar. Que no puede ser que cada vez tengas 3.000 euros en la mochila y mueras en una patera. Eso habría que contarlo a todo el mundo. ¿De qué es lo que pasa? Bien. La política internacional, yo no creo mucho porque nosotros, el ser humano, nunca ha habido un tiempo en que el ser humano se ha sentado a reflexionar, ¿sabes? Si quiere tomar un camino determinado. ¿Por qué? Porque el rey, por ejemplo, la reina de España, la vieja. Sí. Sofía. ¿Sofía o Leticia? Sí, Sofía es alemana. Es griega, ¿no? Sí, también alemana. Sí. Alemana. ¿Qué quiere decir? Que viene una tradición de antes, ¿sabes? Como vienen de tradiciones de antes, entonces los borbones vienen de tradiciones de antes. Si tú miras a los borbones así, tú vas a ver que un ruso, un inglés, un alemán, vienen de la misma rama. Entonces se van diversificando y están en cada uno de esos países. ¿Por qué no se puede pasar a representar? Porque son los mismos durante muchos años. ¿Sabes? Entonces, algo nos puede creer que, fíjate tú, que en España la monarquía representativa no tiene ningún papel, pero tiene. Sí, porque tiene poder. Sí. ¿Por qué no podemos sentar a decir que el ser humano, por qué no podemos hacerlo? Porque cada uno tiene movimientos distintos. Tiene, o sea, lo que es movimiento yo llamo prioridad. ¿Vale?
Sí, o sea, su anclaje histórico es distinto, pero lo que predomina es que hay una parte muy grande que sigue lo mismo desde hace años, ¿sabes? Cuando te estaba hablando de Carlomagno. Carlomagno tiene descendientes aquí todavía reinando en Europa, no tiene sentido. Ya. No tiene sentido que eso estuviera ocurriendo. Entonces, con esta gente, no, lo que no quieren es parar, no quieren perder esta posibilidad. Entonces, lo que está pasando es que estos señores nos están llevando a lo mismo porque ellos quieren ser los que estén delante. Vale. Esto hay que parar y decir que, mira, nosotros no nos educaron con la idea de que la ONU fuera un club de matones, pero es lo que es realmente. Entonces está claro que un club de matones no puede hacer algo bueno para los demás, lo harán para ellos y lo que crean que es bueno para ellos, pero no para los demás, y es lo que está pasando. ¿Sabes? Como yo soy un país que ha sido colonia de otros, y luego llegó un momento después de la Guerra Fría o de la misma Guerra Fría que hablaban del movimiento de emancipación de África y todo eso. ¿Sabes lo que estaban diciendo? Estaban diciendo que querían volver a lo que eran antes. Pero era lo que decían teóricamente, no sabían que está lo que estaban diciendo. Pero no pudieron, ¿sabes? Eso es. ¿Por qué? Porque la historia no se puede borrar. Los pasos que yo dije, que cuando algo pasa sobre ti, cambias de lo que eras hasta... No puede, los países africanos ya no pueden volver a lo que eran antes. Entonces son países que no tienen muchos anclajes porque ni están enraizados en lo que eran, ni en lo que se les impuso. Y andan con esa cosa todavía que no pueden resolver los problemas de atrás ni los de delante. Y son países que tienen que construirse. Entonces, como eso es la realidad, no tiene sentido que tú estuvieras exigiendo que saquen las manos europeas de tu comunidad y luego seas incapaz de reconocer, aunque sea un solo minuto, el hecho de que tú eres un país formado por las potencias europeas. Vale. Al menos desde el punto de vista estructural que dijéramos del Estado, al menos muchas veces la frontera, ¿sabes? Sí, claro. Son imposiciones europeas. Este hecho es lo que me lleva a abrir los ojos cuando hay países africanos que van a la guerra porque hay una región que se quiere separar. Yo digo, mira esos tíos que están llorando diciendo que están cansados del colonialismo, son capaces de matar a otros para defender una construcción colonial. Yeah. Como estoy en Guinea y yo sé que esto pasó, las primeras comunidades o individuos que recordaron a Macías, el primer presidente, que reconociera la posibilidad de que hubiera comunidades separadas, que pudieran ser países remotamente distintos, aunque cercanos y tal, fueron eliminados, todos. Y eran personas que estaban hablando todos los días del año en contra del colonialismo y del colonialismo. Sí. ¿Sabes? Entonces, yo soy una persona convencida de la posibilidad de que algún pueblo africano quisiera retomar sus otras raíces que eran anteriores. Y que dijera, mira, nosotros hacíamos esto y formábamos lo que fuera. Y que dijera, mira, por los sentimientos que tenemos con esta comunidad, no nos sentimos a gusto, queremos hacer algo nuestro. Y que se le diera la posibilidad, pero en los países africanos no se permite. Vale. Como yo soy de la convicción de que eso se debería permitir, cuando llegamos al asunto de Cataluña, digo, ¿sabéis qué? Por coherencia, digo que los catalanes, o quien fuera, Teruel o los remotos, si tuvieran un sentimiento de identidad que les permitiera, que los impulsara a formar una comunidad de ellos, yo digo que lo hagan si pueden, ¿sabes? Porque no puede ser que yo estuviera diciendo lo mismo en África, Claro. y cuando llegue aquí diga, no, unidades, yo digo, ¿unidad de qué? Yo digo, si es un sentimiento genuino, y hay gente que quiera llevar a cabo, no veo por dónde hay que impedir que eso ocurra, porque yo no creo que me afectaría mucho, si para mí no me afecta nada, si Guinea se divide en 3 o 4 o 5, imagínate tú que se divida España. Digo, ¿cómo me puede dar? Porque la gente tiene metido en que siente que sería una división física,
como si hubiera motoparas que cortaran España tal y que se viera el agua en medio de ellos como si fuera algo. Y no se dan cuenta que sería algo que ellos no notarían, ¿sabes? Lo que se tiene que hacer es, tiene que haber movimientos que provean de información y de educación a la gente para que deje de sufrir esos sentimientos. El otro día estaba hablando con alguien que dijo, ¿cómo me puede molestar a mí que cualquiera silbara un himno? Que me molestara a mí físicamente y que yo me viera obligado a ejercer violencia sobre ellos. Digo, es porque se me ha metido en la cabeza que es muy importante cuando realmente no lo es. Entonces, en la pregunta de Casa Cataluña yo digo, soy categórico. Si existe esa comunidad con esos sentimientos de identidad tan fuertes, para dar ese paso, yo digo, no tengo nada que decir, adelante, fuera el caso. Las relaciones, ¿sabes? La cuestión de la vida y muerte o de supervivencia, vida y muerte, no pueden ser tratados por políticos. Es lo que se suele llamar diplomacia, esas cosas que tal. Es lo que se está pasando y se ve en el caso de la migración, que eso se suele tratar como temas diplomáticos, cuando realmente son temas de vida o muerte, ¿sabes? Tenemos que ir por un mundo en que las cuestiones de vida y muerte sean tratados por algo que todavía no se ha creado y que no son las relaciones diplomáticas, sino otra cosa distinta. Es lo que puedo responder a lo que has dicho. Bueno, pues nada, muchas gracias Juan Tomás, aquí termina la entrevista. Evidentemente recomendar el visionado del documental que trata sobre tu persona, en el cual se te entrevista por extenso, se te acompaña en una visita a Guinea Ecuatorial, se leen fragmentos de tus libros. Especialmente yo recomendaría los 3 que he leído, aunque tienen muy buena pinta algunos otros que has mencionado. Y nada, pues desearte lo mejor en la próxima publicación del Juramento Gurgú. Tu próxima novela, esperemos que se publique finalmente en castellano. Yo creo que se me olvidó, bueno, salió en noviembre, es un libro que precisamente habla de relaciones entre españoles y guineanos en la época colonial. Ahora está en la librería, se titula Cuando a Guinea se iba por mar. Cuando Guinea se iba por mar. Cuando a Guinea se iba por mar es una novela reciente. Bueno, la escribí hace bastantes años, pero como es un tema sobre el que ya no puede pasar el tiempo porque es el pasado, entonces todavía es vigente y lo recomiendo a todo español, sobre todo a los de cierta edad y a toda persona guineana. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Juan Tomás.